Hola, espero que todas y todas estén muy bien. Bueno, ya estamos en la cápsula 9 de la unidad 1, introductoria al curso de probabilidad y procesos. Y lo que nos toca descubrir hoy día es el concepto de probabilidad condicional, que va muy de la mano con lo que discutimos en la cápsula anterior de independencia. De hecho, vamos a ver que la probabilidad condicional un poco le va a dar una interpretabilidad más clara a la idea de independencia. Cuando dos eventos son independientes, un poco discutimos en la cápsula anterior que tiene la probabilidad de la concurrencia de esos dos eventos tiene una estructura producto, una multiplicación de probabilidades, que en ese contexto se veía como algo un poco, no tan clara un poco su interpretabilidad, pero cuando se introduce el concepto de probabilidad condicional queda bastante más claro el efecto que tiene la independencia en el ámbito de aplicarla en un contexto donde estamos calculando condicional, probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional es un concepto que es súper importante porque es sobre el cual descansan muchas de las aplicaciones de inferencia estadística, de hecho, que descansan en esta idea de que condicionado a la observación de un evento, uno quiere ver el efecto que tiene ese condicionamiento en nuestra creencia respecto a la probabilidad que tiene la ejecución del experimento, ¿ya? Por ejemplo, si uno tiene experimentos que están relacionados unos con los otros, ¿ya? Entonces, si uno tiene información de un experimento, esa información, ese conocimiento repercute en la probabilidad de observar el otro experimento. Y ese es el principio que de hecho está implícito en los problemas de inferencia estadística, ¿ya? Uno tiene esencialmente, uno modela un experimento aleatorio como la ejecución de dos experimentos, uno que es el explicativo y otro el experimento que uno quiere explicar. Al primero se le llama la observación o la evidencia y al segundo la variable que uno quiere inferir. Y de alguna manera lo que uno está haciendo uso es de esta definición que vamos a ver hoy día, que es este hecho de que dado que yo mido un experimento, yo quiero ver cuál es el efecto que tiene esa medición en la estadística o en la probabilidad con la cual yo observo el otro experimento. Y eso es lo que se usa esencialmente para hacer inferencias, cuando yo quiero inferir el resultado de un experimento a partir de observaciones, a partir de datos que yo tengo históricos o mediciones que yo estoy tomando de un fenómeno, ¿ya? Así que es súper importante este concepto, tiene un montón de aplicaciones, ¿ya? Bueno, vamos al detalle, que es un poco la formalidad de esto, ¿ya? Entonces, probabilidad condicional. Entonces, la idea de la probabilidad condicional es la idea de medir la concurrencia de eventos. Así como discutimos la concurrencia de eventos cuando introdujimos independencia, aquí también, es el mismo foco. Tengo dos eventos y quiero ver cómo estos dos eventos interactúan, ¿ya? Entonces está relacionado con la independencia, que es lo que discutimos en la cápsula anterior, ¿ya? Y esta es la pregunta central. La pregunta dado que uno observa un evento A del espacio de muestreo, ¿ya? En particular A perteneciendo a la sigma álgebra, pero en general A no vacío, ¿ya? Para que la cuestión sea no trivial. Condicionado a eso, uno habla del concepto de condicionado. Si yo te doy como un hecho, con certeza, de que observé que el experimento dio como resultado A, ¿ya? Esa información que yo tengo ahí almacenada es un dato, es una observación, es lo que en inferencia estadística se conoce como evidencia. Esa es mi evidencia. Ese es mi grand truth de alguna forma. ¿Cuál es la probabilidad ahora de observar otro evento? ¿Ya? Ahora, fíjense la racionalidad. O sea, si tú estás afirmando que el experimento tomó lugar en el conjunto A, cuando yo pido la probabilidad de observar otro conjunto condicionado que ya sé que el experimento observó A, esencialmente estoy mirando la figura de concurrencia. De alguna manera estoy diciendo, bueno, yo tengo certeza que el experimento ocurrió acá, en este segmento del espacio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que adicionalmente yo sepa que el experimento ocurrió en B? Bueno, como ya tengo certeza que el evento ocurrió acá, de alguna manera lo que ocurre es que la probabilidad ahora tiene probabilidad 1 sobre este conjunto. Y condicionado a esto, o sea, modificando la probabilidad para que ahora la probabilidad tenga probabilidad 1 sobre la ocurrencia del conjunto A, yo quiero ver cuál es la probabilidad un poco la concurrencia. Y la concurrencia es esencialmente la intersección. Entonces, eso es lo que motiva la definición de probabilidad condicional. Está inspirada en esa idea intuitiva de que, dado que estoy afirmando que el experimento ocurrió en un subconjunto del espacio muestreo, entonces, esencialmente la probabilidad tengo que concentrarla ahí, ¿ya?
Y la probabilidad condicional, eso es lo que hace. Entonces, esencialmente se define la probabilidad condicional del evento A dado el evento, disculpen, del evento B dado el evento A, y esta es la notación que se ocupa tradicionalmente, es la misma probabilidad, pero se pone una barrita para decir condicionado a el evento A. Esto es notación, y esta es la notación que se ocupa para definir probabilidad condicional. A está fijo y B es lo que ahora yo cambio. B va sobre todos los elementos del espacio muestreo. Al igual que cuando teníamos la probabilidad que la definíamos sobre todos los eventos de la sigma álgebra, aquí lo mismo. B es nuestro grado de libertad y A está fijo. Esto A, un poco, A es parte de la definición del problema. Digo, condicionado a, entonces eso define el problema. Y resulta que lo que vamos a hacer es que vamos a construir una probabilidad que se conoce como probabilidad condicional, que es... Efectivamente, nos restringimos a medir la concurrencia, o sea, es la probabilidad de A inter B, pero como A está fijo, y de alguna manera quiero que esto sea una probabilidad, ¿ya? Si yo calculo la probabilidad de todo el espacio, fíjense que si ves todo el espacio, lo que me queda acá en el numerador es la probabilidad de A, ¿ya? Y no es una probabilidad bien definida, porque la probabilidad en general es menor que 1. Entonces lo que uno hace es dividir por la probabilidad para normalizarla, y de esa forma garantizo que efectivamente cuando yo considero todo el espacio muestreo, esta probabilidad sobre todo el espacio muestreo me da 1. Entonces de alguna manera esta es la definición intuitiva, o sea, lo que uno hace es calcular la probabilidad de la concurrencia y normalizo por la probabilidad del evento condicionante, de tal manera que este objeto acá, de alguna manera, tenga la propiedad básica que cuando yo considero todo el espacio, cuando B igual a todo el espacio muestreo, esta probabilidad sea 1. Porque en su efecto me da P sub A, y P sub A no necesariamente es un valor 1. Entonces, de alguna manera estoy construyendo una probabilidad nueva, ¿ya?, en el espacio muestreo, que cumple esto que discutimos acá, que de alguna manera estamos solamente mirando, estamos considerando probabilidad positiva sobre un subconjunto del espacio muestreo, que es básicamente el subconjunto que contiene exclusivamente A. Cualquier cosa que esté fuera de eso, efectivamente va a tener probabilidad cero. Y eso tiene que ver con la manera que estamos construyendo esto, porque estamos afirmando que el experimento ocurrió en A, y condicionado a eso queremos ver la plausibilidad o la probabilidad que el experimento aparte pertenezca a un subconjunto B. Entonces, por eso un poco es la racionalidad de esta definición, un poco captura eso, ¿ya? Y esta es la definición formal. Ya, entonces, algunas propiedades importantes, bueno, como dijimos, la probabilidad sobre todo del espacio muestreo 1, la probabilidad sobre el vacío 0, ¿ya?, porque vacío inter A es vacío y la probabilidad del vacío 0, así que no hay problema ahí. Y en general, la probabilidad de B dado A es 1 si es que B contiene A. Sí, porque si B contiene A, y este es mi conjuntito condicionante, y B está por fuera, ¿ya?, está acá. Entonces, claro, A inter B me da A, y efectivamente la probabilidad de A dado A es igual a 1. Así que, bueno, y en particular la probabilidad de A dado A es igual a 1. O sea, cualquiera vez que ustedes calculen la probabilidad de un evento que contiene A, les va a dar probabilidad 1. De hecho, esto es como un escenario en principio no ideal, porque cuando uno condiciona A, de alguna manera está dando información súper concreta. Estoy diciendo, mira, solamente voy a mirar la probabilidad sobre subconjuntos de A. Cualquier cosa que contenga A, esencialmente estáis viendo el evento de todo el espacio, de alguna manera. Porque de alguna manera lo que ocurrió al condicionar es que es como que si todo el espacio se redujese al conjunto A, el espacio muestreo. Bueno, por otro lado, si B integral vacío, naturalmente la probabilidad condicional de B dado A es 0, porque es básicamente en el numerador tengo la probabilidad del vacío y ahí ocupo uno de los axiomas de la probabilidad y te da probabilidad 0. Lo que tiene intuición, porque si estoy condicionando a A, estoy afirmando que el experimento ocurrió a A y quiero calcular la probabilidad de B, pero B tiene intersección nula con el vacío, con A, esencialmente es un evento de probabilidad 0. Dado que estoy condicionando estoy afirmando que efectivamente el experimento ocurrió en A. Así que tiene sentido este contexto, ¿ya? Lo que les voy a pedir que verifiquen, para asegurarse de que efectivamente estén convencidos de que esta definición está bien definida, es que uno puede demostrar que esta definición que llamamos probabilidad de B dado A, para todo B en los elementos de la sigma álgebra del espacio muestreo, cumple las propiedades de una probabilidad. O sea, cumple los 4 axiomas, y por ende, efectivamente, uno puede reconocer a este objeto como una medida de probabilidad. La única diferencia es que esta es una medida de probabilidad que fue modificada por la hipótesis que pusimos, que la hipótesis es que estamos asumiendo que el experimento tomó valores en A.
Entonces, la probabilidad condicional la pueden ver entonces como una manera de modificar la probabilidad original de un problema bajo la premisa que el experimento ocurrió en un subconjunto del espacio muestreo. ¿Ya? Pero lo interesante es que en este proceso de proyectar el problema a un subconjunto del espacio muestreo, el objeto que obtienen es una medida de probabilidad bien definida. Así que es una cosa súper interesante ya, la forma en que se construye esto, porque esto es una probabilidad, cumple los 4 axiomas que constituyen una medida de probabilidad. ¿Ya? Y la demostración de eso esencialmente decae en utilizar la hipótesis de que P, la medida original en el espacio muestreo, cumple los 4 axiomas. No lo voy a hacer, se lo dejo como propuesto porque es una buena manera de ejercitar la definición de una medida de probabilidad en un espacio muestreo. Así que creo que es un excelente problemita para que verifiquen esta propiedad. Entonces, lo interesante es que ahora uno puede darse cuenta que dependiendo de cómo uno condicione, uno puede modificar el problema, el experimento, la ejecución del experimento. Si ustedes condicionan, pueden tener distintas versiones del experimento, distintas probabilidades asociadas al experimento, dependiendo de qué información ustedes están poniendo en la mesa. Y la información, esencialmente en este caso, es la afirmación de que el experimento está en un subconjunto del espacio muestreo. ¿Ya? Esa información típicamente en problemas viene de la evidencia, viene de que ustedes miden parcialmente un experimento y después se hacen la pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el experimento tome un cierto valor si es que ya medí previamente el experimento de una cierta forma? Eso es lo que tradicionalmente se conoce como inferencia. ¿Ya? Así que es súper interesante y tiene un montón de aplicaciones esta idea. ¿Ya? Bueno, algunas otras propiedades que son más o menos directas de la definición, que son directas de la definición, se dan cuenta que la probabilidad de B dado A es lo mismo que la probabilidad de B inter A dado A, eso literalmente por definición. Y lo otro, esto también es un caso especial de lo que conversamos anteriormente, que la probabilidad de complemento dado A igual a vacío, porque dijimos que si B inter A es vacío, entonces la probabilidad condicional es cero. Así que también estas propiedades son más o menos directas de la definición, pero es importante que las manejen porque son súper útiles. Muchas veces les permiten tener esto en la mano, les permite desarrollar cierta identidad y simplificar ciertos problemas. Así que siempre es bueno tener en mente este tipo de propiedades de la probabilidad condicional. Bueno, aquí viene la parte interesante, que es lo que les comentaba al principio de la cápsula, que es la conexión con independencia. Dijimos en la cápsula anterior, cuando introdujimos esta idea de que los experimentos o que eventos, el condicionamiento de un evento nos afecta la probabilidad de observar el otro evento, y dijimos que eso tenía que ver con que eso se modelaba matemáticamente diciendo que la probabilidad de B inter A era la multiplicación. ¿Ya? En realidad, la razón por la cual se obtiene esta estructura en realidad tiene mucho más que ver con la definición de probabilidad condicional. Aquí lo van a ver por qué. Porque si asumimos que B y A son independientes, lo que uno esperaría, o lo que uno debiese un poco anticipar, es que si son independientes, entonces el hecho que yo observe A no debería repercutir ni afectar la probabilidad a priori que yo tengo de B, que la probabilidad a priori es P sub B. Y la probabilidad a posteriori, o la probabilidad condicional de B dado A, es la probabilidad de B dado A. Entonces, cuando son independientes, lo que uno anticiparía que si la noción de independencia está bien definida, lo que debería ocurrir es que la probabilidad de B debería ser igual que la probabilidad de B dado A. ¿Ya? O sea, mi conocimiento a priori es lo mismo que el conocimiento que tengo a posteriori, después de que sé que el experimento tomó valores en un subconjunto del espacio muestreo. Esa es la intuición. Y si de hecho se dan cuenta y aplican la definición de independencia que vimos en la cápsula anterior, se dan cuenta que precisamente eso es lo que ocurre, porque si la probabilidad de B dado A, utilizamos la definición, se define como la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de A, que recuerden que la probabilidad de A se hace para normalizar, para que esto define una medida de probabilidad bien definida. Entonces aquí ocupamos la independencia y efectivamente simplificamos, termino con y recupero esta invariante. O sea que efectivamente cuando A y B son independientes, la probabilidad de B dado A es P sub B, y recíprocamente ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. La probabilidad de A dado B, dado que la independencia es una definición simétrica, van a darse cuenta que la probabilidad de A dado B también es igual a la probabilidad de A, porque esencialmente es la misma demostración. Así que en realidad independencia es una propiedad simétrica, es para los dos lados. Un evento independiente del otro es una propiedad con una relación de equivalencia. ¿Ya? Así que súper interesante, y un poco uno se da cuenta de dónde viene el hecho de que la independencia implicaba esta estructura producto cuando yo estaba midiendo la probabilidad de la ocurrencia de eventos. Viene de la definición de probabilidad condicional. Así que espero que esto a lo mejor les permita consolidar lo que discutimos en la cápsula anterior y entender de dónde viene decir que si los eventos son independientes, entonces
la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades. A mí me parece más claro verlo así, ¿no? Así que los invito a reflexionar sobre eso. Muy bien, entonces vamos. Entonces, bueno, hay una discusión que va en la línea de lo que ya dije, así que me voy a saltar. Aquí hay un ejemplito, aquí voy a revisitar el ejemplo del experimento. ¿Se acuerdan que discutimos en la cápsula anterior dos experimentos? Uno discreto y uno continuo. En particular, en el caso discreto, dijimos que teníamos dos lanzamientos de dados independientes en igualdad de condiciones, con la misma probabilidad, y se ejecutaban de manera independiente. Y modelamos la ejecución de cada un experimento como eventos de este tipo. Estos serían los eventos que corresponden a la ejecución del primer experimento, o sea, pongo restricción en la primera coordenada, ¿ya? Y la ejecución del segundo experimento uno pone restricción en la segunda coordenada. Lo que uno hace, recuerden en la cápsula anterior lo discutimos, lo que uno hace es generar el espacio conjunto, omega cruz omega, que en este caso omega es los elementos de 1 hasta el 6, y empezar a poner probabilidades sobre el espacio conjunto. Dijimos que, bueno, si queremos poner solamente restricciones en uno de los experimentos, esta es la manera de hacerlo. Esto es lo que se conoce como los cilindros 1D. También lo discutimos en la cápsula anterior, o en un par de cápsulas anteriores. Y lo que uno desprende, porque lo que mostramos en la cápsula anterior fue esto, que la probabilidad de un cilindro, 2D en este caso, A1 cruz A2 en general, se puede escribir como, bueno, esto aquí es álgebra, se puede escribir como el cilindro 1D del experimento 1, el cilindro 1D del experimento 2 intersectado. Aquí ocupo la independencia, que es la que dijimos, ocupamos el hecho que asumimos que los experimentos se ejecutaban de manera independiente, y como estos son eventos del experimento 1, estos son independientes de los eventos del experimento 2. Eso quiere decir que esta probabilidad, esta intersección se escribe como la multiplicación de las probabilidades. Y dijimos que la probabilidad del primer experimento le llamamos P sub 1, recuerdan, usando la notación y la probabilidad del segundo experimento le llamamos P sub 2. Y era esencialmente equiprobable, así que es la cardinalidad de los conjuntos dividido por 6. ¿Ya? Es básicamente el contexto de un dado equilibrado. Entonces, esto lo discutimos en la cápsula anterior, que es lo que ocurría cuando teníamos experimentos independientes. Eso es lo que ocurría, que la probabilidad del producto cartesiano es básicamente la probabilidad sobre los cilindros 1D, la multiplicación de las probabilidades de los cilindros 1D que reduce a las probabilidades marginales de cada uno de los experimentos. ¿Ya? Ahora, si explotamos, si hacemos uso específico de esta propiedad de independencia en la definición de probabilidad condicional, bueno, recuperamos el siguiente resultado, que si ustedes condicionan un evento del experimento 1, dado el resultado de un evento del experimento 2, utilizan la definición de esto, utilizan esta propiedad que está abajo, independencia, y se van a dar cuenta que esa probabilidad de alguna manera no se ve afectada, o sea, porque este evento es independiente de esto, entonces esta probabilidad condicional por la estructura producto que tiene este objeto acá, es esencialmente la probabilidad no condicionada, o sea, la probabilidad original sobre el evento del experimento 1, el cilindro 1D asociado al evento del experimento 1, y esto es P sub 1 de A sub 1. Y lo mismo para el otro caso. Condicionar resultados del primer experimento al segundo experimento son experimentos independientes, porque los dados se lanzaron de manera independiente, eso fue la premisa que ocupamos para la construcción del experimento aleatorio, así que se ocupan esta propiedad acá, van a también recuperar por independencia que esto es la probabilidad no condicionada, y esto es P sub 2 de A sub 2. Así que aquí se dan cuenta el efecto que tiene la hipótesis que discutimos en la cápsula anterior en este ejemplito del lanzamiento de dados independientes, cuando uno la aplica a los eventos en el espacio producto. Acuérdense que cuando uno tiene experimentos conjuntos, uno lo que hace es construir el espacio producto cartesiano, ¿ya? Y mide la probabilidad ahí. Entonces, específicamente esta es la manera de decir que los experimentos son independientes, o sea, que esencialmente satisfacen esta propiedad de invarianza cuando uno genera el condicionamiento de experimentos de un resultado dado los experimentos del otro resultado. Ya, estas son las dos ecuaciones que se desprenden de la independencia. Y recuerden que la independencia es esencialmente una propiedad respecto a la probabilidad de la intersección de eventos independientes, así que es lo que está acá abajo. Que repercute en un invariante a nivel de la probabilidad condicional. Esa es la manera de verlo. Muy bien, entonces, bueno, quise hacer ese ejemplo. En general, cuando uno está en un caso discreto, ya, por ejemplo, omega igual 1 hasta m, o omega, este sería un caso discreto finito, o un caso discreto numerable, como los ejemplos que hemos visto a lo largo de estas cápsulas, y uno
bueno, uno sabe que la probabilidad de este problema está caracterizada por la función de probabilidad de masa, que esto lo hemos discutido ampliamente, que es esencialmente la probabilidad sobre los singletons, define una función de probabilidad de masa, y la probabilidad por sigma aditividad esencialmente se escribe como la sumatoria de la función de probabilidad de masa. ¿Ya? Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, en general, si yo condiciono a un subconjunto arbitrario el espacio muestreo, ¿cuál sería la resultante función de probabilidad de masa equivalente a ese problema? Porque acuérdense que cada vez que ustedes condicionan, de alguna manera lo que estamos haciendo es cambiar la probabilidad del experimento aleatorio. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, si yo condiciono a un conjunto A, ¿cuál sería la función de probabilidad de masa inducida por el conjunto A? Esa probabilidad tiene que ser función de A, porque estoy condicionando A. Bueno, si uno ocupa la definición, nos vamos para cualquier evento, aquí puse un puntito para reflejar cualquier evento del espacio de muestreo. Esencialmente esta es la definición, es la intersección dividido por la probabilidad del evento que estoy condicionando. ¿Ya? En particular para los singletons, porque puedo ocupar esta definición para los singletons. Entonces me queda que la probabilidad del singleton es esencialmente, claro, o sea, la probabilidad del singleton es básicamente P sub I dividido por la probabilidad sub A, que me faltó algo, que es importante, función indicatriz de A, I. ¿Por qué? Porque en realidad esta relación se da en la medida que I pertenezca al conjunto A. De tal manera que esta intersección, la intersección entre A y el singleton I, me dé I. En su defecto, esa intersección me da vacío, entonces la probabilidad, la función de probabilidad más equivalente sería 0. Entonces, en realidad, es esta forma, función indicatriz de I. De hecho, ahí me di cuenta que hay un error. Había que ser más específico. Bueno, y con eso entonces uno obtiene que si sabemos acuérdense que de alguna manera la receta para obtener la función de probabilidad de masa es evaluar la probabilidad en los singletons, pero aquí no estamos hablando de cualquier probabilidad, sino que estamos hablando de la expresión que está acá, la expresión de la probabilidad condicional, y si ustedes la evalúan en los singletons, recuperan la expresión que está aquí, con la función indicatriz, importante eso. Y bueno, y por tanto, una vez que tienen eso, la probabilidad de cualquier evento necesariamente tiene que escribirse como este término acá. Este es el resultado que vimos fundamental, que la probabilidad de cualquier subconjunto del espacio muestreo se escribe como la suma de las funciones de probabilidad de masa. Así que si es que ya caractericé la función de probabilidad de masa para la probabilidad condicional, dado A, entonces esencialmente ahora lo que tengo que es sumar la función de probabilidad de masa. Así que súper bien. Así que un poco el principio es que de alguna manera, cuando ustedes condicionan, lo que hace es transformar la función de probabilidad de masa original, que es un poco la que determina la probabilidad del problema, en una función de probabilidad de masa inducida por el evento A, que tiene esta forma. P sub I digo por la probabilidad de A multiplicado nuevamente por la función de indicatriz del evento A. ¿Ya? Para que tenga sentido, porque si no esta cuestión no integra 1. ¿Ya? Así que eso en realidad es la fórmula final. Muy bien. Bueno, eso es un ejemplo de esto. Por ejemplo, consideremos el ejemplo de un espacio de muestreo discreto numerable, como y la distribución geométrica, que fue una de las distribuciones que discutimos en las cápsulas cuando discutimos ejemplos de distribuciones discretas. ¿Ya? Esta es la forma de la función geométrica de parámetro P. Y recuérdense que P era un valor entre 0 y 1 estrictamente. ¿Ya? Entonces, este es el valor késimo para todo K en el espacio muestreo. ¿Ya? Y naturalmente esta es la forma que tiene, una función que decrece exponencialmente. ¿Y por qué decrece exponencialmente? Porque el término es menor que 1, menor estricto que 1, así que es positivo, así que tiene una función que decrece exponencialmente, es sumable, tiene sentido. De hecho, nosotros le pedimos que la cápsula anterior que verificaran que esta función sumaba 1, que era una condición importante para verificar que efectivamente esta función de probabilidad de masa es una función de probabilidad de masa. ¿Ya? Muy bien, calculemos la probabilidad condicional de este problema, pero condicionado al siguiente evento, el evento B sub k, que esencialmente son los valores del espacio muestreo mayores que un k, valor k arbitrario, ¿ya? Entero, mayor que 1, para que sea el problema no trivial. Entonces, lo que estoy esencialmente gráficamente mirando, estoy concentrándome en este segmento del espacio muestreo, todos los valores que son desde k hasta infinito, y estoy poniendo probabilidad 0 en los valores que están en el complemento de resultados. O sea, voy a generar la probabilidad condicional de A dado B sub K. ¿Ya? Eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces, por definición, ocupamos la definición. Esto es la intersección dividido por la probabilidad de B sub K.
Entonces, lo que tenemos es que, utilizando la formulita que ya teníamos acá, que para obtener la función de probabilidad de masa condicional, lo que uno hace es dividir el valor P sub i por la probabilidad del evento que estoy condicionando, ya asumiendo que i pertenece a A en ese régimen. Entonces, si hago eso, en este caso, y considero i mayor o igual que k, o sea que estoy en el conjunto P sub k, para i menor que k sabemos que la función de probabilidad de masa es 0, porque estoy calculando la probabilidad condicional de A dado P sub k, o sea, toda la probabilidad en este segmento es 0. ¿Ya? Estoy truncando de alguna manera la probabilidad a este segmento de acá. Entonces, esta es la probabilidad condicional en el soporte de la distribución, en los valores donde la probabilidad condicional tiene probabilidad mayor que 0, ¿ya? Que es este rango, que es esencialmente el conjunto B sub k. Entonces, si hago eso, ocupo la formulita, esto es la probabilidad B sub k, pero yo sé que la probabilidad B sub k es la sumatoria de j mayor o igual que k de los P sub j, porque dijimos que B sub k esencialmente son los valores k más 1, k más 2 hasta infinito. Así que esencialmente entonces la probabilidad P sub k es calcular la cola de la serie, de alguna forma, desde k en adelante. Lo invito a hacer ese problema, es álgebra, ya ustedes tienen las herramientas para hacerlo, aquí está el desarrollo, pero se van a dar cuenta que si explotan la propiedad geométrica de la serie, y hacen el álgebra, simplifican, sacan el factor común, utilizan las propiedades de la serie geométrica, van a darse cuenta que esta suma parcial, que es la probabilidad P sub k, es igual a 1 menos P por k menos 1. Si ustedes reemplazan entonces ese valor aquí, en el denominador de esta expresión, van a tener esta formulita acá, aquí reemplazo el valor P sub i-ésimo, 1 menos P a la i menos 1 por P, aquí reemplazo la probabilidad de sub k, que es 1 menos P a la k menos 1, y con eso recupero la siguiente forma, que es 1 menos P a la i menos k, porque esencialmente lo que hago aquí es restar los denominadores, tengo la misma base, resto los denominadores, me queda el factor i menos k por P, para i mayor o igual que k. Ahora, fíjense en esta forma interesante. Esta forma es esencialmente la misma forma de la distribución geométrica de parámetro P. La única diferencia es que ahora la estoy indexando en i menos k. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la probabilidad es mayor que 0 desde k en adelante. Pero si ustedes miran la forma, esencialmente es la misma fórmula que tenía la probabilidad original del problema, cuando partía desde 1 hasta infinito. Aquí era k menos 1. O sea, el soporte, el valor, el mismo aquí. El valor 1, el primer valor no trivial era 1, y aquí el primer valor no trivial es k. Entonces, fíjense, la forma es exactamente lo mismo. O sea, esencialmente lo que obtuvimos es que al condicionar a este evento de cola, obtuvimos una distribución geométrica, la misma distribución geométrica de parámetro P, pero en el soporte k, k más 1, k más 2 hasta infinito. Donde el soporte de una distribución se define como los puntos singlet donde el espacio muestreo de la probabilidad es mayor que 0. ¿Ya? Fíjense que el soporte original de la distribución era todo el espacio muestreo porque todos estos valores son mayores que 0. Lo que pasa es que decaen exponencialmente, se van a 0, pero si ustedes fijan un valor k, por muy grande que se k sea, esta probabilidad es mayor que 0. Así que el soporte de esta probabilidad, que son los puntos en el espacio muestreo donde P sub k es mayor estricto que 0, es todo el espacio muestreo. Acá, como utilizamos el concepto de probabilidad condicional, el soporte es P sub k por construcción, pero lo interesante es que la forma de la función de probabilidad de masa no cambió. Lo que hicimos fue como shiftearla para el lado derecho, capa, subía el condicionamiento. Así que ahí hay una propiedad interesante. O sea, aquí nos damos cuenta que hay ciertas distribuciones que usted al condicionarlas con ciertos eventos recuperan la misma forma, son invariantes al condicionamiento. Eso se dice. ¿Ya? Y en el caso discreto, eso es la distribución geométrica. Veamos el caso continuo, voy a hacer rápidamente el caso continuo, la misma idea. En el caso continuo voy a considerar el caso escalar, con la sigma álgebra de los borelianos, y sabemos, vamos a generar la probabilidad a través de una función integrable que integra 1, donde la probabilidad de un conjunto arbitrario en un intervalo esencialmente integrar la función sobre ese intervalo. ¿Sí? Esto es lo que hemos discutido en todas las cápsulas anteriores. Entonces veamos la definición de probabilidad condicional. Aquí es la misma pregunta. Aquí vamos a condicionar un evento y quiero caracterizar la función de densidad condicional inducida al condicional. La misma lógica que usamos para el caso discreto. Entonces, para eso vamos a condicionar un evento arbitrario A. Tomamos un evento A arbitrario de probabilidad mayor que 0 para que la cuestión sea no trivial, para que el denominador lo podáis dividir, porque si no, la probabilidad no está, la probabilidad condicional no se puede definir si el evento tiene probabilidad 0. Entonces, por definición, esto es la intersección dividido por la probabilidad de A,
aquí estoy ocupando la definición, ¿ya? Fíjense que esto es esencialmente integrar sobre la intersección de la probabilidad A. Y bueno, si uno se da cuenta de alguna manera, lo que uno recupera es que uno puede recuperar este término acá, como encapsularlo y definir esto como que si fuese una densidad equivalente. ¿Ya? Qué interesante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, efectivamente, uno puede decir que la función de densidad equivalente, ¿ya?, es asociado al condicionamiento, es la función indicatriz, esto tiene relación con el caso discreto, donde está la función indicatriz, f de x dividido por la probabilidad de A. De hecho, yo diría que es casi equivalente, ¿eh? Veamos el caso discreto, ¿qué fórmula nos dio? Es básicamente lo mismo. En vez de la densidad que tengo la función de probabilidad masa, la función indicatriz y la probabilidad de A. O sea, es la misma forma. Interesante, ¿ya? Pero aquí llegamos vía la integración, utilizando la fórmula de integración, y en el otro caso ocupamos la fórmula sumatoria sobre la función de probabilidad masa, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí, nuevamente, esto es como el resumen para la casa que se quieren llevar. Si ustedes quieren acordarse y memorizar un poco cuál es la regla que tienen que hacer para transformar una función de probabilidad en su probabilidad condicional, es pescar la función de densidad y transformarla de esta manera, multiplicarla por la función indicatriz, con eso estamos limitando el soporte al conjunto A, y después normalizarla para asegurarse que la integral integre 1. ¿Ya? Y esa es la fórmula que se induce. Esta sería la función de densidad de probabilidad condicional al evento A. De esa manera se le llama. Función de densidad de probabilidad condicional al evento A. Y naturalmente esto es lo que está ocurriendo. Si yo parto con una función que en principio tiene soporte infinito, por ejemplo, como lo que se muestra acá, y yo condiciono un evento A, lo que hago es limitar la función al soporte A, que en este caso dije que es un intervalo, por ejemplo, un intervalo en el rango de valores negativos. Entonces, pesco la forma de la función en ese segmento y naturalmente lo que hago es dividirla por la probabilidad de A. Como la probabilidad de A siempre va a ser un valor menor que 1, lo que estoy haciendo es amplificando estos valores. Este término acá lo que hace es amplificar el valor de la función f, y tiene sentido porque de alguna manera estoy amplificando la producto de que en realidad puse en cero los valores fuera del intervalo. O sea, tiene que haber una suma, un principio de conservación, porque acuérdense que la probabilidad tiene que integrar 1, así que de alguna manera lo que ustedes están haciendo al condicionar es que están amplificando la probabilidad sobre los eventos que están en A y están poniendo en cero la probabilidad sobre los elementos que están fuera de A. ¿Ya? Por ende, esta cuestión se amplifica. Y eso también es una manera lógica, esa es como una lógica también que pueden ocupar para entender el concepto de condicionamiento. Están amplificando la probabilidad sobre los elementos que pertenecen al conjunto que condicionan y poniendo en cero los elementos que están fuera de que no pertenecen al conjunto que estoy condicionando. Así que esta idea gráfica yo creo que también les puede servir para conceptualizar más el concepto de probabilidad condicional. Finalmente voy a concluir con un ejemplo muy parecido al ejemplo discreto que vimos anteriormente. Este sería como la contraparte de la distribución geométrica en el caso discreto, que es la función exponencial de parámetro lambda. También lo discutimos en alguna de las cápsulas anteriores, la familia de funciones exponenciales que son válidas para cualquier lambda mayor que 0. ¿Ya? Son positivas, la función es positiva, tiene un decrecimiento exponencial, entonces sumable, y lo interesante es que suma 1. De hecho, esto también lo dejé como propuesto, que ustedes verificaban que la integral sobre la parte positiva de la función integraba 1. ¿No? Si no lo hicieron, los invito a hacerlo porque es importante. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo parecido, vamos a condicionar a un conjunto que vamos a llamar A sub C, que es nuevamente un conjunto de cola. Estamos mirando los eventos de un punto hasta el infinito. ¿Ya? De la misma manera que lo vimos para el caso de la distribución geométrica en el caso discreto. ¿Ya? Entonces son todos los X perteneciendo al espacio muestreo, que en este caso son los reales, tal que X mayor que un umbral, en este caso C, y C en general vamos a asumir que es positivo. ¿Ya? Bueno, acá ocupamos la formulita de la función de densidad inducida, f de x multiplicado por la función indicatriz dividido por la probabilidad de esto. Entonces el problema redunda de alguna manera en calcular esta probabilidad, y como en el caso continuo calcular probabilidades tiene que ver con integrar, los invito a hacer esta integración. ¿Ya? Es naturalmente muy simple porque la función e a la menos lambda x tiene primitiva, así que la expresión la van a poder obtener de manera directa. Lo interesante es que en este caso la integral indefinida desde c infinito es e a la menos lambda c. ¿Ya? Función
del umbral del intervalo. Y eso es súper importante, ¿se dan cuenta? Eso es importante porque la probabilidad tiene que, o sea, el valor que estoy dividiendo depende del evento que estoy condicionando. Así que aquí uno ve el efecto. Bueno, si uno reemplaza esto en la función de f de x, nos damos cuenta que tiene este comportamiento, es la función indicatriz, ¿ya? Por lambda por e a la menos lambda x menos 6. ¿Ya? Y nuevamente ocurre el mismo efecto que ocurre en el caso discreto, porque esta forma que está acá es una forma exponencial de parámetro lambda, pero la única diferencia es que el origen se desplazó a la posición c. ¿Ya? En particular, si c igual a 0, van a recuperar la expresión que tienen acá. ¿Ya? La forma que tenemos acá, lambda por e a la menos lambda x para x mayor o igual que 0. Pero si c es mayor estricto que 0, van a llegar a otra expresión. ¿Ya? Así que el mismo principio, interesante. O sea, aquí nuevamente en el caso continuo hay una familia de densidades, en este caso, que son las exponenciales, que al condicionarla a este tipo de eventos que se conocen como los eventos de cola, ¿ya? Son invariantes, ¿ya? En el sentido que la forma de la PDF, la forma de la función de densidad de probabilidad no cambia, es la misma forma, lo único que hicieron es desplazarla hacia la derecha, en este caso. ¿Ya? Muy bien, así que con eso terminamos la cápsula hoy día y nos vemos la próxima. Que estén bien. Chao.